Hola y bienvenidos a Cultura Intrigante. Con este video, comenzamos una nueva sección titulada El crimen de. El primer caso que vamos a tratar es un triple caso acontecido entre dos regiones españolas, Navarra y Lleida. Por razones que no entendemos muy bien, este caso no ha sido muy tratado en redes, por lo que vamos a darle un poco de atención. Capítulo 1. Los crímenes silenciosos. El primer sisenato fue en Tudela, Navarra, el 22 de noviembre de 2023. Pedro Ollón, de 68 años, fue encontrado muerto con múltiples pualadas mientras recolectaba aceitunas en un olivar. El segundo sisenato ocurrió en Ribaforada, Navarra, el 21 de diciembre de 2023. José Luis Aguado, de 80 años, apareció KO junto a su motoasada en circunstancias sospechosas. En un principio se creyó que podía haber sido un accidente, pero la investigación determinó que también había sido víctima de un ataque violento. El tercer sisenato pasó en Vilanova de la Barca, Lleida, el 5 de enero de 2024. Ramón Rosell, de 84 años, fue asesinado mientras podaba árboles en su finca. En cada caso, se sustrajo el vehículo de la víctima para facilitar la huida del atacante. Capítulo 2. Un sospechoso con historial. Se trata de Ayal El Mouravid, de origen marroquí y nacionalizado español, fue condenado en 2018 por intentar unirse al Estado Islámico. En 2020 fue absuelto por adoctrinamiento yihadista, pero se le mantuvo bajo vigilancia con una pulsera de control telemático. Las víctimas. Pedro Ollón Villahermosa, de 68 años, era un celador jubilado del Servicio Navarro de Urgencias. Estaba casado con Rosa Moya y tenía dos hijas, Tamara y Andrea. El 22 de noviembre de 2023, fue encontrado sin vida en un campo de olivos en el paraje de Gardachales, en Tudela. Su cuerpo presentaba múltiples cuchilladas y golpes. La investigación inicial apuntó a un homicidio violento, aunque en aquel momento se desconocían tanto el móvil como el autor. José Luis Aguado Martínez, de 80 años, era un agricultor de Ribaforada. El 21 de diciembre de 2023 fue hallado muerto en su huerto. En un primer momento, las autoridades barajaron la posibilidad de que hubiera fallecido por causas naturales o por un accidente laboral, pero con el tiempo y las pruebas forenses se determinó que había sido asesinado. Su vehículo, un Opel Astra, desapareció de la escena del crimen y fue encontrado 9 días después en Vilanova de la Barca, un dato clave en el avance de la investigación. Ramón Rosell, de 84 años, era un conocido agricultor y presidente del club local Impulse en Vilanova de la Barca. El 5 de enero de 2024 fue asesinado mientras podaba árboles en su finca. Presentaba heridas en el rostro compatibles con un ataque con tijeras de podar. Su asesinato causó gran conmoción en la comunidad local, dada su implicación social y su avanzada edad. Capítulo 3. La investigación. El 21 de diciembre de 2023, apenas un mes después del asesinato de Pedro Ollón en Tudela, las alarmas volvieron a saltar en la ribera de Navarra. José Luis Aguado Martínez, un agricultor de 80 años conocido en Ribaforada, fue encontrado sin vida en su propio huerto. La primera impresión fue la de un accidente doméstico. Su cuerpo, tendido junto a sus herramientas, sugería un posible desvanecimiento, una caída fortuita, o incluso una muerte natural debida a su edad avanzada. Sin embargo, lo que parecía un suceso trágico pero accidental pronto comenzó a teñirse de sospecha. Los forenses, al practicar la autopsia, detectaron en el cuerpo de Aguado signos compatibles con una muerte violenta, lesiones en el cuello y en el cráneo que no podían explicarse únicamente por una caída accidental. A su alrededor, el terreno mostraba signos de forcejeo, algo que no encajaba con un desvanecimiento súbito. La hipótesis del homicidio, en un principio rechazada por su improbable aparición en un entorno rural y tranquilo, tomó fuerza cuando la Guardia Civil empezó a indagar en detalles más sutiles. El elemento más desconcertante era la desaparición del vehículo de la víctima. Su Opel Astra,
que solía estacionar junto a la finca, había desaparecido sin dejar rastro. No era un robo convencional, en el huerto no faltaba dinero, ni herramientas, ni había desorden excesivo que indicase un saqueo apresurado. La desaparición del coche apuntaba a un crimen premeditado, ejecutado con calma. Se activó la búsqueda del vehículo a nivel nacional y, 9 días después, el 30 de diciembre, el Astra fue localizado en Vilanova de la Barca, a más de 200 kilómetros de distancia, abandonado en una zona de huertos. La localización del coche abrió nuevas líneas de investigación. Vilanova de la Barca no era un lugar escogido al azar, ya había una víctima en esa localidad, Ramón Rosell, asesinado poco después, el 5 de enero. La coincidencia de lugares y modus operandi, sumada a la proximidad temporal entre los crímenes, llevó a los agentes de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra a coordinar esfuerzos. El análisis del vehículo, minucioso, reveló huellas parciales y restos biológicos, aunque debido al paso de los días y a las condiciones meteorológicas, muchos indicios estaban deteriorados. La familia de José Luis Aguado exigió desde el primer momento que se investigara como asesinato. Queremos justicia, no un carpetazo rápido, expresaron públicamente, criticando la lentitud inicial de las pesquisas. Vecinos de Ribaforada recordaban a Aguado como un hombre trabajador y meticuloso, que seguía cultivando a pesar de su edad, conocido por su generosidad y su trato cordial. Resultaba inconcebible que alguien pudiera albergarle odio, lo que acentuaba la sensación de que su muerte no respondía a un conflicto personal sino que formaba parte de algo más amplio, posiblemente un patrón de crímenes en serie. Entre las pruebas recabadas, los investigadores consideraron vital el posicionamiento de telefonía móvil en la zona en las horas previas y posteriores a la muerte de Aguado. La antena cercana registró movimientos anómalos de un terminal que, tras cruzar los datos, podría corresponder a Ayal El Mourabit, el principal sospechoso, un marroquí de 46 años que no tenía arraigo en la zona, pero que en esas fechas se había movido entre Navarra, Aragón y Cataluña. Según los informes policiales filtrados a la prensa, Ayal El Mourabit había sido detectado en las inmediaciones de Ribaforada horas antes del asesinato y, tras la desaparición del coche de Aguado, su rastro digital se trasladó hacia el este, coincidiendo con el hallazgo posterior en Vilanova. Estos movimientos, sumados al modus operandi extremadamente violento, lo convirtieron en el centro de las sospechas. No obstante, la falta de pruebas directas aún complicaba la acusación formal. Ni en el huerto ni en el coche aparecían pruebas concluyentes que conectaran inequívocamente a El Mourabit con el crimen. Los investigadores, sabiendo que el sospechoso podía volver a atacar, aceleraron discretamente las investigaciones, buscando atarlo a la escena del crimen mediante ADN, huellas, grabaciones de cámaras de tráfico o testigos casuales. La muerte de José Luis Aguado no era ya un hecho aislado. Era una pieza, triste y dolorosa, en un puzzle criminal mucho más amplio. Las autoridades, inicialmente reacias a hablar de un asesino itinerante, comenzaron a contemplar esa hipótesis de forma seria, conscientes de que, si no actuaban rápido, el agresor volvería a matar. Capítulo 4. Ayal El Mourabit, vida errante hacia la tragedia. El caso de Ayal El Mourabit, más allá de su crueldad, refleja la tragedia silenciosa de tantos individuos rotos, sin rumbo, que terminan estallando de la forma más brutal. Y, por supuesto, sin ánimo de defenderlo ni por una milésima de segundo, cabe decir que tuvo un viaje de soledad, pobreza y enfermedad mental que acabó sembrando el terror en los campos tranquilos de Navarra, Aragón y Cataluña. Ayal El Mourabit nació en Marruecos en 1977, en el seno de una familia humilde y numerosa, donde las oportunidades escaseaban y la vida diaria era una lucha constante. Desde muy joven, El Mourabit aprendió a sobrevivir en ambientes hostiles. La dureza del entorno rural marroquí le forjó un carácter reservado y rudo y, según quienes le trataron en su juventud, profundamente desconfiado de todo y de todos. En su adolescencia, El Mourabit abandonó los estudios básicos y empezó a realizar pequeños trabajos esporádicos en el campo.
fracasado en su intento de encontrar estabilidad, decidió emigrar a Europa como tantos otros jóvenes marroquíes. En la primera década de los 2000, llegó a España de forma irregular, estableciéndose inicialmente en la provincia de Lleida, donde la recolección de fruta ofrecía empleo temporal para los inmigrantes. Su vida en España fue una sucesión de trabajos precarios, temporadas en campos agrícolas y estancias en pensiones baratas. Apenas tenía relaciones sociales estables y no se le conocía familia en el país, carecía de arraigo. Las fichas policiales muestran que acumuló varias detenciones menores, hurtos, pequeños actos de vandalismo y resistencia a la autoridad. Sin embargo, nunca había protagonizado un hecho violento grave, lo que explica que pasara desapercibido hasta la espiral de asesinatos que protagonizaría años después. Los servicios sociales y algunas ONG que le atendieron en su paso por comedores sociales de Aragón y Cataluña describen a El Mouravid como un hombre solitario, introvertido, sin interés en integrarse ni en seguir procesos de inserción laboral estables. Varias trabajadoras sociales señalaron en informes internos su carácter errático. Algunas veces se mostraba correcto y educado, otras veces agresivo, susceptible, capaz de perder el control por nimiedades. Un episodio que marcó su vida, según la investigación, fue un accidente laboral ocurrido en 2018 en una finca de fruta en Almacelles. Tras una caída desde un camión, sufrió daños en una pierna que le dejaron secuelas. A partir de ese momento, su deterioro psicológico se acentuó. Perdió trabajos, vivió temporadas en la calle, y en ocasiones mostraba comportamientos paranoides. Se sentía perseguido, vigilado y traicionado por quienes le ofrecían ayuda. Los psiquiatras que empezaron a evaluar su estado mental tras su detención sugieren que podría padecer un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por una profunda incapacidad para sentir empatía o remordimiento, sumado a una posible psicosis no diagnosticada en su país de origen ni durante su vida en España. Su relación con las víctimas, sin embargo, parece haber sido puramente circunstancial. No existen indicios de que El Mouravid conociera previamente a Pedro Ollón, José Luis Aguado o Ramón Rosell. La elección de sus víctimas parece obedecer a un patrón de vulnerabilidad, hombres de edad avanzada, trabajadores agrícolas, aislados en sus fincas. Un perfil de víctima fácil, que garantizaba una acción rápida, sin testigos, y con el añadido de obtener un vehículo para desplazarse. Cuando se le arrestó en Binéfar, presentaba un aspecto descuidado, ropa sucia, heridas en las manos y una expresión, según los agentes, vacía, como si no entendiera la gravedad de sus actos. No opuso resistencia. Apenas preguntó por qué lo detenían, como si ya supiera, en el fondo, que su huida había llegado a su fin. Capítulo 5. El equipo que lo detuvo. Los agentes de los puestos comarcales fueron los primeros en acudir a las escenas. Conocían a las víctimas. Conocían a sus familias. El impacto fue personal, pero la respuesta debía ser profesional. Desde los primeros minutos, se aseguraron las zonas, tomaron muestras de todo lo que pudiera ser relevante, y comenzaron las entrevistas a los vecinos, a otros trabajadores del campo y a cualquier persona que pudiera haber visto algo fuera de lugar. Sin embargo, la falta de testigos directos y de pistas sólidas obligó a pedir refuerzos. En cuestión de horas, la investigación se elevó a la Unidad Central Operativa, la UCO, que desplazó especialistas en homicidios itinerantes. El caso requería experiencia en crímenes rurales, en zonas donde los movimientos de personas pueden pasar inadvertidos y donde la soledad del paisaje complica la recolección de pruebas. La primera gran pregunta era si el asesino era conocido de la zona. Si se trataba de un ajuste de cuentas entre agricultores o de un trabajador resentido. Se repasaron antecedentes penales recientes en la comarca, buscando patrones de violencia, amenazas o robos. Pero los archivos devolvían poco. Ningún perfil encajaba con la frialdad mostrada en los asesinatos. Las primeras pistas materiales aparecieron días después. Cerca de uno de los cuerpos, un guardia encontró una colilla de cigarrillo semiapagada. En un principio, no parecía relevante. En el campo,
cualquiera podría haberla tirado. Sin embargo, los forenses la recogieron, la etiquetaron y la enviaron a analizar. Cuando llegó el informe, había una sorpresa: contenía ADN. Al mismo tiempo, se detectaron declaraciones importantes. Varios agricultores comentaron que, en días recientes, un hombre había merodeado por distintas fincas ofreciendo sus servicios como jornalero. No lo conocían. No era del pueblo. Pero tampoco levantó sospechas inmediatas. En tiempos de cosecha, los trabajadores ambulantes eran algo habitual. Los investigadores cruzaron esa información con otro dato que resultó clave: algunas cámaras de tráfico rural, instaladas para controlar accesos agrícolas, habían captado la matrícula de un vehículo que no pertenecía a ningún vecino. Un turismo gris oscuro que aparecía en las inmediaciones de las fincas afectadas, en fechas compatibles con los aceinatos. Con esas piezas, el equipo supo que el tiempo apremiaba. Había riesgo de que el aceíno volviera a actuar. Se elaboró entonces un perfil de urgencia: varón de mediana edad, acostumbrado al campo, posiblemente con antecedentes por delitos menores, de movimientos constantes para dificultar su localización. La presión dentro del equipo fue creciendo. Algunos defendían intervenir cuanto antes, aún con pruebas circunstanciales. Otros insistían en consolidar más evidencias para asegurar una condena. La tensión era evidente en las reuniones estratégicas. Cada día que pasaba sin actuar era un riesgo, pero un paso en falso podía costar la investigación completa. Finalmente, gracias a la triangulación del móvil asociado a la matrícula detectada, se localizó a un sospechoso en Binéfar, provincia de Huesca. La vigilancia comenzó de inmediato. Detectaron que cambiaba de lugar frecuentemente, que evitaba rutinas fijas y que no mantenía contactos sociales estables. Su perfil encajaba. La planificación del arresto fue meticulosa. Se eligió un momento de vulnerabilidad, cuando salía de un pequeño supermercado, sin cobertura de vehículos donde pudiera refugiarse. Participaron varios efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes de paisano, para no alertarlo antes de tiempo. El operativo fue limpio. En cuestión de segundos, el sospechoso fue reducido. No hubo tiempo para que ofreciera resistencia ni para que huyera. En el momento de la detención, no portaba armas visibles, pero su coche, registrado de inmediato, contenía varias herramientas potencialmente peligrosas. Tras el arresto, el equipo respiró con alivio, pero sin euforia. Sabían que la detención no era el final. Era apenas el principio del proceso judicial. Ahora, todas las pruebas reunidas debían ser irrefutables. Cada detalle debía ser revisado, cada informe redactado con precisión. En sus manos no solo estaba la resolución del caso, sino la tranquilidad de decenas de pueblos que, desde hacía semanas, vivían bajo el temor de un nuevo ataque. Capítulo 6. Las pruebas que ataron el caso. Una vez detenido Ayal el-Mourabic, el trabajo más delicado comenzó en los laboratorios. En cualquier proceso judicial, la detención es solo el primer paso. Lo que realmente determina la solidez de una acusación es la cadena de pruebas que, pieza a pieza, encajan hasta formar una imagen incontestable ante un tribunal. La colilla de cigarrillo encontrada cerca de uno de los cuerpos fue el primer golpe. El ADN extraído de ella coincidía plenamente con el perfil genético del detenido. No había posibilidad de error, la muestra era limpia, sin contaminación, y el protocolo de custodia se había respetado de forma escrupulosa desde el primer momento. Como ya tenían sus datos por haber sido detenido con anterioridad, era una prueba irrefutable. Pero no era suficiente. Los investigadores necesitaban más pruebas para demostrar que no se trataba de una mera coincidencia, de un paseo casual por la zona. Había que colocar a el-Mourabic en el escenario de los crímenes, en los momentos concretos, con indicios irrefutables. Los análisis de geolocalización del teléfono móvil aportaron una nueva pieza clave. El dispositivo que utilizaba el sospechoso, bajo una tarjeta SIM a nombre de un tercero, había emitido señales en antenas próximas a los lugares de los asesinatos.
En todos los casos, su presencia se registró en ventanas de tiempo compatibles con los homicidios. Además, sus movimientos posteriores, desplazamientos erráticos hacia otros municipios rurales, correspondían con el perfil de alguien que buscaba dificultar su rastreo. La inspección del vehículo fue aún más reveladora. En el maletero, los agentes encontraron restos biológicos minúsculos, casi invisibles a simple vista. Fragmentos de tierra, pequeñas fibras de ropa, manchas que no se limpiaron del todo. Las pruebas de ADN realizadas sobre esos restos demostraron correspondencias con al menos una de las víctimas. También se hallaron herramientas agrícolas con trazas de sangre, aunque en niveles que exigieron análisis altamente sensibles para ser detectados. Por otro lado, las cámaras de tráfico rural y de algunos accesos secundarios aportaron material visual. Aunque las imágenes eran de baja calidad, los investigadores pudieron asociar el vehículo del detenido con la presencia en las zonas de crimen, en fechas y horas cercanas. No se trataba de una grabación que mostrara el asesinato, pero reforzaba el encaje de los demás indicios. A medida que las pruebas se acumulaban, el equipo de la Guardia Civil trabajaba en garantizar que todas estuvieran documentadas de manera incuestionable. Cada movimiento de cada evidencia quedaba registrado. Cada análisis forense se realizaba duplicado. Los informes periciales comenzaron a tomar forma con un nivel de detalle que anticipaba ya las futuras estrategias de la defensa. El interrogatorio a Ayal el-Mourabi también fue registrado minuciosamente. A lo largo de varias sesiones, se mostró evasivo, cambiando versiones, negando primero su presencia en los lugares de los crímenes para luego alegar que había pasado, de casualidad, por algunas de las fincas. No mostró arrepentimiento ni sorpresa. No aportó explicaciones creíbles para las pruebas científicas que se le presentaban. Su actitud reforzó aún más la percepción de culpabilidad entre los investigadores. Todo el proceso siguió una premisa fundamental: blindar la acusación contra posibles fallos de procedimiento. Cada agente, cada técnico forense sabía que la defensa podría tratar de invalidar las pruebas si encontraban cualquier irregularidad en la recogida o análisis. Por eso, el caso fue tratado como una operación de máxima sensibilidad, con supervisión directa de mandos superiores de la Guardia Civil y coordinación continua con los servicios jurídicos. Cuando la cadena probatoria se dio por completa, el dossier que fue enviado al juez de instrucción pesaba varios kilos. Incluía informes genéticos, de telefonía, de balística forense aplicada a herramientas, análisis de fibras, informes de movilidad del vehículo y reconstrucciones detalladas de los escenarios del crimen. Habían conseguido lo que parecía imposible semanas atrás: construir un muro de evidencias científicas que situaba a Ayal el-Mourabi en cada uno de los asesinatos. Y, lo más importante, que demostraba que su implicación no podía explicarse por azar, sino únicamente como la autoría directa de los crímenes. La siguiente etapa sería la batalla judicial. Pero el terreno de la investigación policial ya estaba sólidamente cubierto. Capítulo 7. El perfil criminal. La captura de Ayal el-Mourabi permitió a los investigadores trazar un perfil criminal que hasta entonces solo intuían a partir de los hechos. No era un asesino impulsivo ni completamente organizado, sino una figura intermedia, un criminal itinerante que actuaba con un método básico pero eficaz, lo justo para retrasar su identificación y ganar tiempo para huir. Los primeros análisis de su historial mostraban un patrón de movimientos erráticos, desplazándose entre distintas localidades rurales sin establecer vínculos estables ni relaciones laborales duraderas. Vivía de empleos esporádicos, de pequeños hurtos y de ayudas sociales ocasionales. Esa movilidad constante complicaba su localización y dificultaba la asociación de su presencia a los escenarios del crimen. El tipo de víctimas también resultaba revelador. En todos los casos, se trataba de hombres que trabajaban solos en el campo, en áreas relativamente aisladas, sin testigos directos. No era una selección aleatoria. El Mourabi elegía objetivos vulnerables, conscientes de su imposibilidad de pedir ayuda o de recibir auxilio inmediato. No se detectó ningún tipo de móvil pasional o ideológico. El patrón era pragmático: robar, eliminar la resistencia y desaparecer.
A pesar de la violencia de los ataques, especialmente el uso de armas de fuego a corta distancia, los forenses determinaron que no existía un exceso gratuito de ensañamiento. Disparaba para neutralizar, no para torturar o prolongar el sufrimiento. Esta característica diferenciaba su perfil del de un asesino en serie clásico, más guiado por impulsos emocionales o rituales. El Muhaber actuaba desde una lógica fría y práctica, eliminar obstáculos de la forma más directa posible. El equipo de análisis de conducta de la Guardia Civil elaboró un informe donde destacaba la adaptación progresiva del criminal. Aprendía de sus errores. Tras su primer asesinato, mostró mayor prudencia en el manejo de las pruebas, limitando su exposición en espacios públicos, cambiando su aspecto superficial, afeitándose la barba, variando de ropa, y buscando puntos de fuga seguros tras cada golpe. Esta capacidad de ajuste elevaba su peligrosidad, no era simplemente un delincuente desesperado, sino alguien capaz de evolucionar para escapar de la presión policial. El informe también incidía en su capacidad de mimetizarse. Para quienes lo conocían de forma superficial, Ayala el Mourabit podía pasar por un trabajador más del entorno rural, alguien sin pretensiones ni conflictos abiertos. Esa invisibilidad social, combinada con su nomadismo, le permitió dilatar durante meses su identificación definitiva. Finalmente, los expertos subrayaron un rasgo común en su perfil, la ausencia de vínculos emocionales sólidos. Carecía de familia directa en España, mantenía relaciones superficiales y temporales, y no generaba afectos duraderos. Esa carencia favorecía su desapego y facilitaba su disposición a la violencia. Nadie le esperaba, nadie le echaría de menos, y, lo que era más importante, nadie alertaría a la policía ante su desaparición tras los crímenes. En conjunto, el perfil de Ayala el Mourabit dibujaba a un asesino itinerante de perfil bajo, cuya mayor amenaza residía precisamente en su capacidad para pasar desapercibido en comunidades rurales cada vez más despobladas y vulnerables. Una sombra en movimiento, difícil de rastrear, pero ahora, finalmente, atrapada. Capítulo 8. Extradición y situación actual. La extradición de Ayala el Mourabit a España en 2025 fue un proceso judicial complejo y de gran repercusión, dado su historial delictivo y la gravedad de los crímenes que se le imputan. El 25 de marzo de 2025, Ayala el Mourabit fue detenido en Béziers, Francia, tras la extensa investigación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Policía Francesa. La detención se produjo en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades españolas. Durante su arresto, el Mourabit se resistió violentamente, causando heridas a varios agentes franceses, lo que añadió nuevos cargos a su historial delictivo. El 9 de abril de 2025, la justicia francesa autorizó la extradición de El Mourabit a España para ser juzgado por el asesinato de los dos agricultores de Navarra y el de Lleida, ocurridos entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Aunque la decisión podía ser apelada, se esperaba que El Mourabit fuera entregado primero al juzgado de Tudela, que lleva los casos de Tudela y Ribaforada, y posteriormente al juzgado de Lleida, que asumirá el caso del tercer crimen en Vilanova de la Barca. El 24 de abril de 2025, las autoridades francesas entregaron a El Mourabit a España. Al día siguiente Ayala el Mourabit compareció ante la jueza de instrucción de Tudela. Durante esta comparecencia, El Mourabit solicitó inicialmente una traductora, aunque posteriormente indicó que comprendía el idioma y no la utilizó. Además, expresó críticas hacia un proceso judicial anterior y se acogió a su derecho a no declarar sobre el asesinato de Ribaforada. La jueza decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación. En un juicio anterior en la Audiencia Nacional, la presidenta del tribunal tuvo que expulsarle por su comportamiento inadecuado durante el uso de su derecho a la última palabra. Actualmente, El Mourabit se encuentra en prisión preventiva en España, a la espera de ser juzgado por los 3 asesinatos que se le imputan. Las investigaciones continúan bajo secreto de sumario, y se espera que los procedimientos judiciales avancen en los próximos meses. Aunque no hay información pública específica sobre su actitud en prisión, los antecedentes de El Mourabit sugieren que podría mantener una postura desafiante y poco colaboradora. Es probable que las autoridades penitenciarias estén aplicando medidas de seguridad adecuadas para gestionar su custodia.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la eficacia de las medidas de control y seguimiento de individuos condenados por terrorismo, dado que el Mourabic ya había sido condenado por ello anteriormente. Asimismo, se ha desarrollado cierto debate sobre la necesidad de revisar los protocolos de vigilancia para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Sin embargo, a pesar de los debates suscitados, no es un caso que se haya expuesto en redes sociales. Por nuestra parte, esperamos que no te haya gustado el caso. ¿Cómo te podría gustar? A nosotros tampoco. Pero es necesario que se divulguen casos como el de El Mourabic para dar a conocer cómo reaccionan las fuerzas de seguridad combinadas, cómo se llevan a cabo los procesos judiciales, además de la investigación, y cómo todo ello puede afectar a la sociedad y generar debates que nos permitan evolucionar. Sin nada más que añadir por el momento, hasta obtener nuevas informaciones sobre el desarrollo del proceso judicial, nos despedimos agradecidos por tu escucha activa. No dudes en dejar tus comentarios y suscribirte para enterarte de todo lo que prosiga en este caso, así como para informarte de los próximos que traigamos al canal. Hasta pronto.